Muy buenas tardes, Cumbre de Fe. Muy buenas tardes, nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Bienvenidos a Cumbres de Fe, a este programa que ofrecemos todos los miércoles y que llamamos Estudiando la Palabra. Estudiamos la Palabra de Dios. Para el cristiano creyente es mandatorio estudiar la Palabra de Dios, porque es únicamente a través de la Palabra de Dios que vamos a entender quién es Dios. Fuera de la Palabra estamos totalmente confusos y perdidos. Gracias por permitirnos de llegar a vuestros hogares en este 4 de mayo del año 2022. Gracias. Se lo agradecemos de todo corazón. Si les bendice esta prédica, le pedimos de todo corazón que la compartan con nuestro pueblo hispano. Por favor, que oiga la palabra de Dios. Es la palabra que está ungida por el más altísimo Dios. La palabra es la espada, tiene la unción de Dios. Y si no tienes eso, se te va a hacer difícil. Por favor. Nos dicen en Facebook, si nos ponen al like, que nos ayudan, pero de todas maneras. Nuestra dirección en Facebook, Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Estamos en YouTube, queremos que esto salga 5 palabras: Cumbres de Fe, Pastor Tony. Cumbres de Fe, Pastor Tony. Estamos en esta época de fuentes sociales y una cosa y otra, y queremos que la palabra de Dios salga y que cubra este planeta. Aleluya. Padre, pedimos tu bendición sobre esta prédica. La hacemos para ti, Dios Todopoderoso, y para tu reino. Abre, eterno Espíritu Santo de Dios, nuestros oídos para que oigamos y entendamos en misericordia de tu siervo, y úngelo, este barro que tú has llamado hace tantos años atrás, para servirte y predicar tu palabra. Úngelo para que pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuyo nombre nos reunimos aquí, Cumbres de Fe, decimos amén y amén y amén. Gloria a Dios. Título de esta prédica, de esta instrucción: la voz de Dios. La voz de Dios. Uno dice, wow, ¿qué es eso? Es muy importante. Existen tantas religiones en el mundo, muchísimas religiones, miles de religiones. Existen tantos dioses que tienen sus nombres, muchísimos dioses. Aleluya. Entre todas estas religiones, entre todos estos dioses, hay una unión que los une, hay un común denominador que corre por todas ellas. ¿Cuál es, pastor? Sus dioses no tienen voz. Esa es una increíble realidad de importancia de entender. Sus dioses no tienen voz. No hablan a sus congregaciones, sus pueblos. No hablan. Estatuas que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no pueden oír, que tienen bocas y no pueden decir nada. No hablan, no hay voz. Es interesante, a veces no pensamos en esas cosas. La comunicación de la gente que es parte de esas religiones, y algunas son muy grandes, no quiero nombrar nombres, algunas son muy grandes. Una de ellas es en número aún más grande que el cristianismo en el planeta Tierra. Más grande. Piensa. Pero la comunicación de toda esta gente, de estas religiones, con sus dioses, se asemeja a un diálogo entre dos personas, en la cual solamente una persona habla y la otra permanece en silencio. Ese Dios es misterioso. No oyen su voz. Debe ser una angustia permanente y horrible pensar. Y por eso, si la luz los alumbra, vienen al cristianismo. Porque de pronto se dan cuenta que sí, hay un Dios que tiene voz. Ellos no tienen dioses que no tienen voz.
Es algo increíble. Ellos oran y hacen cosas y una cosa y la otra, pero nunca oyen nada, no saben. ¿Está enojado Dios? ¿No está enojado? ¿Me está escuchando? ¿No me está escuchando? ¿Está entendiendo que tengo una necesidad? Yo nunca oigo nada, es un silencio, un misterio. Aleluya. Y esa es la verdad. Y obviamente hay sectas falsas y religiones falsas. Y hay voces también que son oídas. Escúchame con atención. Son voces de demonios. Son voces de demonios que gobiernan las mentes de estas personas. Oyen voces, pero no es la voz de Dios. Son voces de demonios. Eso también existe. Y es inmensamente peligroso. Sin embargo, hay una religión, por así llamarla, la única, hermanos, que tiene un Dios que habla a su pueblo. Ese pueblo era Israel. Abraham es el padre de ese pueblo. Ese pueblo se llama Israel hasta el día de hoy. Por un milagro y por la voluntad del más altísimo Dios, en el año 1948, en mayo, se creó el Estado soberano de Israel. En lo natural era absolutamente imposible que ocurriera. No únicamente imposible, es absolutamente imposible. Y sin embargo ocurrió. ¿Por qué, pastor? Porque Dios dice, eso es lo que yo voy a hacer. Israel conocía ese voz, ese Dios. Y ese Dios habla a su familia. Si tú eres un cristiano, tú eres miembro de la familia de Dios. Dios Padre habla contigo. Esa familia es la familia cristiana. A través de la fe en Cristo Jesús, tú entras a la familia de Dios. Tú te haces justo delante del más altísimo Dios cuando aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora eres familia. Tú oyes la voz de Dios. Ese Dios se manifestó a Israel a través de los profetas. Lo leemos, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Aquí hay mucha presencia del Espíritu Santo. Llamamos el Antiguo Testamento, las Escrituras Sagradas Hebreas. Dios habló a su pueblo a través de los profetas. El pueblo de Israel tenía que llegar a los profetas, si no, no sabía lo que Dios decía. Amén. ¿Sabías tú eso? Y el profeta hablaba con increíble autoridad. Y lo leemos en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios vino sobre mí. Ahora ese instrumento imperfecto de un ser humano empieza a convertirse en un oráculo de los misterios del más altísimo Dios. Y habla. Y Dios dijo, lo leemos una vez, y Dios dijo, y Dios dijo. Dios tiene una voz. Oh, aleluya. Y lo vemos una vez y otra. Nuestro gran héroe Moisés, en el desierto, cuando se encuentra con ese Dios. ¿Qué le diré a Israel? ¿Quién me manda? Dios habló a Moisés. Diles, yo soy el que soy, te manda. Wow. Aleluya. Aleluya. Y ese mismo Dios de Israel es el Dios del cristiano. Es tu Dios si eres un cristiano creyente. Aleluya. Únicamente la relación es diferente. Ese Dios tiene un nombre. Su nombre en español traducido es Jehová. Hay muchas traducciones. Jehová. Nos dicen que lo más cercano al original es algo que suena Yahvé. Yahvé. Es el nombre de ese Dios. El Dios que habla se llama Yahvé. ¿No es un Dios silencioso? Oh, aleluya. Saber eso, ¿qué diferencia debería hacer en nuestras vidas? Si tú fueras un niño creciendo en una familia y tu padre y tu madre nunca hablaran contigo, ¿tú te imaginas cómo te sentirías? Nunca te dirigieran la palabra. Sí te dan de comer, vas aquí, te llevo, pero nunca te hablan. Terminarías mal, psicológicamente enfermo. Pero ese Dios habla, te habla a ti hoy día. Oh, aleluya. El verdadero Dios todopoderoso, eterno Dios, verdaderamente tiene una voz y habla. ¡Qué increíble verdad!
Y saber que Él habla y que tú tienes derecho a oír la voz de Dios. A eso vamos. Tú tienes derecho legal de oír la voz del Padre. Porque el Padre es Dios para ti. Un cristiano que vive su vida me dice, yo nunca oí la voz de Dios. Yo vengo de una denominación, yo nunca oí la voz de Dios. Dios era algo bien lejano, y era cristiano, una denominación cristiana. Dios era algo lejano. Oí la voz de Dios, ¿are you kidding me? Porque nadie abrió la Biblia. Nadie me dijo, la Biblia te dice que Dios quiere hablar contigo. ¿Qué diferencia que ha hecho en mi vida? Porque llegaron demonios que me hablaron, y me tentaron, y me mintieron, y me engañaron, y me dañaron, y me lastimaron. Inmensurable beneficio para los hijos mortales de saber eso. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios habla, espera. Dios habla. Y Dios habla en dos formas. Él habla con una palabra escrita o habla a través de su espíritu. La palabra escrita por la cual Dios habla se llama Biblia. Es este libro, que es una colección de libros. 66 libros, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Cuando Dios habla, está escrito en este libro. Él dice, yo nunca oí la voz. Tú evidentemente nadie te enseñó que Dios te habla a través de su palabra. Cuando tú abres la Biblia y empiezas a leerla, deberías darte cuenta que Dios te está hablando. Estás oyendo la voz de Dios. Es la palabra escrita que tiene tanta autoridad, escúchame con atención, como si un ángel de Dios estuviera presente delante de ti y te dijera, esto dice Dios para ti este miércoles, el 4 de mayo del año 2022. ¿Le prestarías atención? Por supuesto que sí. ¿Qué dice Dios? Pero abres este libro, es la misma cosa. La palabra escrita, la voz de Dios, Dios te habla. Y la otra forma, Dios te habla por su espíritu. Aleluya. Mayo, año 1986, en Houston, Texas, trabajando en el aeropuerto, en mi primer coffee break, me fui hacia atrás, saqué un cigarrillo del atado de cigarrillos, un cigarrillo, me lo puse en la boca, agarré una taza de café y iba a prender mi primer cigarrillo del día. Mayo 1986. Y yo oí la voz de Dios en mi corazón. No es una voz audible, aunque puede ser, pero no es audible. Si tú esperas oír la voz audible para saber si Dios te está hablando, vas mal. Y si te descuidas, Satanás te va a acomodar. Y vas a oír una voz que te va a hacer perder. Vas a perder tu camino derecho que lleva al cielo. No te vamos a ver más. Pero yo oí esta voz aquí, en este lugar, mayo 1986. Señor, a mí me habla en inglés, a veces en español, generalmente en inglés. Es una voz del corazón, no es audible. Y la voz dijo lo siguiente, Tony, don't smoke. Tony, no fumes. Yo me quedé tan asombrado y tan espantado de oír la voz de Dios. Yo me quedé así. Dije, what? Yo sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Mayo 1986. Hoy estaba calculando los años. Yo fumé por unos 26, 27 años. Nunca tuve un efecto secundario, nunca tosí, no. Y fumaba, oye. Dios me dijo, Tony, no fumes. Yo oí la voz. Es la voz de Dios que te habla a tu corazón. No es audible, pero tiene una autoridad increíble. Si yo hubiera querido, yo hubiera ignorado esa voz. Y a veces Dios te habla a tu corazón y tú lo ignoras. Y Dios no te va a forzar a nada. Entiéndelo. El hombre decide si después de esta vida va al cielo
o si va a ir a un lugar de tormento que llamamos infierno. Dios no lo decide. Dios no tiene favoritos. Dios mandó a su Hijo para morir por tus pecados. Yo nunca más encendí un cigarrillo en mi vida. Yo agarré el cigarrillo, lo metí. Yo nunca más encendí ese. Y poco a poco me deshice de la cajetilla, de una cosa, de la otra. Tenía todavía el cartón de cigarrillos en la casa, porque si tú eres un fumador, tú sabes lo que yo te estoy hablando. Y un día el Espíritu Santo me dijo, ¿qué está haciendo estos cigarrillos si tú no fumas? Yo dije, no deberían estar ahí, los agarré y los boté. Mayo 1986, yo oí la voz. ¿Sabes que Dios tiene una voz silenciosa? Escúchame. Y sin embargo sabes que Él te está hablando. Y a veces te dice cosas que no quieres oír. Pero es Dios el que te habla. Y es una voz silenciosa, pero tú sabes, Dios te está hablando. Oh, tú lo sabes. Tú no hay ninguna duda. Es Dios. Así que a través de su Espíritu. Aleluya. Aleluya. Dios a veces se puede, su Hijo, no Dios, pero su Hijo Jesús se puede aparecer en una visión. El mismo año, 1986, en Houston, Texas, un domingo a la mañana en la vereda, esperando a mis amigos, una pareja cristiana, que me había invitado a participar en un culto cristiano, en un hotel. Y yo estaba ahí esperándolo porque fueron a buscar el coche. Y miré hacia el cielo, un hermoso cielo azul, fresco, hermoso. Y lo vi a Jesús. Ahí estaba. Y Jesús me dijo, follow me. Yo oí eso. Yo creo que lo oí aquí, yo no sé. No fue audible porque nadie se movió. Dijo, ¿quién dijo eso? En inglés, follow me. Español, sígueme. 1986. Más de 30 años yo estoy siguiendo al Señor. Me pasaría 3 meses para contarte lo que pasaron los últimos 30 más años. Pero no es el caso. Aquí estoy. La voz, el Señor te habla, te habla. Y a veces te habla para prevenir desastres en tu vida. La voz del Señor te va a hablar aquí adentro. Escúchame, te va a hablar aquí adentro. Para prevenir, porque Él sabe el peligro que te acecha. Y como pastor, yo me siento tan incómodo cuando el Señor me dice, ve y dile a fulano algo. Porque yo conozco lo que es el ser humano. Como Jesús dijo, le dijeron a su discípulo, maestro, los judíos te quieren hacer rey de Israel. Y la palabra dice, Jesús sabía, conocía al ser humano. No me gusta ir a nadie decirle, eso es lo que yo creo que el Señor quiere que tú sepas. Pero uno tiene que ser obediencia, porque yo no quiero vuestra sangre sobre mis manos. No la quiero. No es fácil, porque a veces les tengo que decir cosas que tal vez no les guste. ¡Oh, aleluya! Y después hace 2000 años algo pasó increíble. La aldea de Belén de Judá. El Hijo de Dios nació del vientre de una virgen. El Mesías, el Hamashiach, el Cristo. Dios hecho carne. Y entró el plan perfecto de Dios para salvarnos del poder de las tinieblas y darnos vida eterna. En el cielo solamente hay vida eterna y en el infierno solamente hay muerte espiritual. Oh, pero yo iba todos los domingos a una iglesia, conocía al cura, al cardenal, al obispo, vayas a ver a quién, al pastor y a no sé qué. Si tú no has nacido de nuevo en tu corazón, you're going down. Tú vas para abajo, tú tienes que tener la vida eterna de Dios en tu corazón. Y Jesús vino, Hebreos 1. Aleluya, Hebreos 1. Escuchen esta maravillosa palabra. Pablo nos dice eso. Dios, yo creo que Pablo escribió los Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Estas son las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento. Pablo dice, Dios nos habló a través de los profetas, a los padres, el comienzo de Israel. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Márcalo en tus Biblias, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Oh, aleluya! En estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. Cuando la Biblia dice últimos días, reconozcamos lo que Simón Pedro, 1000 años, un día. 2 días han pasado desde que Jesús regresó al cielo. Para nosotros 2000 años es una eternidad, pero para Dios son 2 días. Estos son los días postreros. ¿Qué dice Dios? Pues aquí te lo dice. Dios habló a través de su Hijo. ¿A dónde? En los evangelios, hermano. Los evangelios, los 4 evangelios. Tú quieres saber lo que Dios te está diciendo a ti, el más altísimo Dios. Tienes que leer los 4 evangelios. ¿Están conmigo? El cristiano que es ignorante de eso, ¿cómo va a saber lo que Dios le está diciendo? Si aquí te dice que Él usó a su Hijo. Es bueno saber todo eso. Juan 14:10, mira tú. Juan 14:10. Palabras de Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre? ¡Wow! ¡Qué misterio! Jesús estaba en el Padre. 100% hombre, 100% Dios. El hombre, Dios. ¡Oh, aleluya! No, Jesús no es alguien. Jesús es divino, es Dios en la carne. El nombre de Jesús tiene un poder más allá de lo que tu imaginación lo puede entender. Si tú lo usas en fe, las estrellas se paran. Oh. ¿No crees, dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ves? Hasta Jesús le dice, esto es capítulo 14, las últimas conversaciones íntimas de Jesús con sus discípulos. Esa noche, Jesús es traicionado por Judas Iscariote. Es el jueves santo de la Semana Santa. Jesús le está diciendo, la palabra de Dios, aunque es un misterio, es simple. Lo que pasa es que nosotros no la queremos aceptar. Nosotros tenemos nuestros evangelios. Did you know that? ¿Sabías tú eso? Sí, esto lo acepto, esto no lo acepto, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo voy a ignorar y esto lo voy a seguir. Tú estás caminando sobre hielo, hermano, sobre un lago, hielo. Tú estás poniendo en peligro la eternidad de tu alma. Tú tienes que aceptar el evangelio total. Cuando Jesús dijo algo, tú tienes que decir amén, amén, amén. No le empieces a buscar vueltas. Y si te equivocas, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Dios te va a perdonar. Porque eso es lo que dice su palabra. Si pecas 70 veces por día, Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar. Aleluya. Pasa tiempo en los evangelios. Pasa tiempo en los evangelios. Fíjate lo que Dios dice. Eso es lo que no hacemos. Sí, pero a mí eso no me cae. Yo tengo mi evangelio. Sí, se nota. Se nota que tienes tu evangelio. Te cuesta un milagro de Dios escuchar un mensaje bueno de la palabra de Dios. Haces cualquier cosa menos escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios te condena, hermano. Tú te das cuenta que estás mal. Entonces, como avestruz, cabeza a la arena, aquí no pasó nada. Pero hay una eternidad. Y hay un momento que la gracia y la misericordia de Dios terminan. Y Dios es ahora juez justo de toda la humanidad. Hay muchos que nunca oyeron la voz de Dios.
No lo oyeron, no saben. Millones de personas caminando por el planeta Tierra nunca oyeron el nombre de Jesús. Yo no sé lo que Dios va a hacer con ellos. Esa no es mi obligación. Mi obligación delante de mi Señor es darles lo que Él me ha dado a mí, ¿me entiendes? Eso es lo que yo les doy. Yo no les doy ninguna otra cosa, sino lo que yo recibí de Él. Como Pablo dice, les doy lo que yo recibí de Él. Aleluya. Hay muchos que nunca oyeron ni de Jesús ni la palabra de Dios, no. Hay muchos que oyeron, escúchame, vamos terminando poco a poco. Hay muchos que oyeron la voz de Dios, oyeron la Escritura, fueron a una iglesia, se leyó un pasaje de la Biblia, oyeron. Las iglesias están llenas de esas personas. O usted, sí, no, a mi iglesia sí, en mi iglesia. Tengo que reír porque somos tan humanos. Años atrás, conocí una pareja cristiano, se me acercó y me dice, pero Tony, ¿usted lee la Biblia? ¿Qué tú crees que yo le contesté? Por supuesto que leo la Biblia. Mentiroso. Voy a leer la Biblia. Tú le dices a uno de estos, no quiero nombrar nombres, y usted también lee por supuesto que leo la Biblia. Mentirosos. O sea, leer la Biblia, tú. Y las iglesias están llenas de esa gente. ¿Y usted qué hace con la palabra? No, yo no sé, yo en eso no me meto, no me complique la vida, no me complique. Mucha gente. Pero bendito sea Dios, hay un grupo muy selecto. Hay algunos, es un grupo muy selecto. Es un remanente que no solamente oyeron la voz de Dios, sino fueron obedientes a la voz. Es el remanente, ¿Eres tú parte del remanente? Yo espero que sí. Tú que me ves por Facebook, entra a la familia de Dios, sé parte del remanente. Porque cuando el juicio de Dios venga, it's too late, es demasiado tarde. Solo Noé y 7 personas se salvaron del juicio. Todos los otros perecieron. Sé parte del remanente. Párate sobre esa roca que es la palabra de Dios. Para que los vientos no te muevan, no te sacudan, no te destruyan tu vida. Santiago 1:22. Oh, bendito sea Dios. Tú has oído y tú eres obediente a la voz. Tú te has convertido en un obrador de la voz de Dios. Aleluya. Un obrador de la voz de Dios. Aleluya. Con esto vamos terminando. ¿Puedes tú decir, yo soy un obrador de la voz de Dios? Podrías decir un obrador de la palabra, pero a mí me gusta decir, yo soy un obrador de la voz de Dios. En otras palabras, yo obro, yo obedezco la palabra de Dios. Yo la hago una realidad. Aleluya. Aleluya. Vamos con el 22. Santiago 1:22. Mira tú el Espíritu Santo a través de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra, sed obedientes a la voz de Dios. Las epístolas están escritas para la iglesia de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Entienden eso? No para el mundo, es para ti. Esto es una carta de amor que Dios te ha dejado. Esto fue escrito hace 2000 años. Y hoy Dios te habla a ti. Personalmente, individualmente. Tú nunca fuiste un número para Dios. Dios te creó con un amor, con un cuidado, con una atención tan grande que desafía la mente humana. Pero sed obradores, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Oh, aleluya. Aleluya. Estos son los grupos.
quiero animarte en esta tarde. Esto es solo un pequeño, un consejo. El grupo que se convierte en un obrador y obediente a la voz de Dios, ese grupo va a ser triunfante en este mundo. No hay poder diabólico ni terrenal que puedes robarte la bendición que Dios tiene para ti si tú eres obediente a su voz. No existe. Directamente no existe. Y este grupo que haga eso recibirá todas las bendiciones de Dios en sus vidas. Quiero animarte en esta tarde, que te esfuerces cada día, cada día, cada día. Y cuando fallas, levántate de nuevo, sigue hacia adelante. Te esfuerces cada día para pertenecer a ese grupo, obediente a la voz de Dios. Oh, pastor, yo nunca oí la voz de Dios. Te acabo de explicar cómo la oyes. Más claro, echarle agua. Sí, lo que pasa es que tú no sabes que esa es la voz. Porque te llena la mente con estupideces a veces, que no tienen ningún valor espiritual. ¿Qué bendiciones te esperan? Hermano, ¿qué bendiciones te esperan? Aleluya. Aleluya. Y el Espíritu Santo está en tu corazón. Él te guía, te habla, te susurra, a veces con esa voz silenciosa. Yo voy caminando, yo sé que Él me está hablando. Yo sé cuando Él me dice, dobla a la izquierda. No lo oigo, pero es una voz silenciosa. Yo tengo que doblar a la izquierda. El Espíritu de Dios me está diciendo hacer eso. ¡Qué privilegio! El Espíritu de Dios no es una carga, es un increíble privilegio que tú tienes. La voz de Dios. Búscala. Búscala en su palabra escrita. No te sorprenda que en el silencio de la tarde o de la noche o de la mañana, de pronto oiga su voz en tu corazón. El Padre te está hablando. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. ¿Serás obediente? O dirás, no tengo tiempo para ti ahora, estoy tan ocupado con mi vida, con esto, con la comida, con el trabajo, con una cosa que la otra. O dirás, Señor, que se pare todo. Estoy escuchando tu voz. Habla, que tu hijo o tu hija te están escuchando. Padre, te damos gracias por esta palabra. Oh Señor, inútiles como somos, te damos gracias porque tú quieres hablarnos. Estás tratando de hablarnos todo el tiempo. Ayúdanos a oírte, a tomarte en serio, a ser obediente a tu voz, a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Por favor, este miércoles de Cumbres de Fe, mis queridos amigos que nos ven por Facebook, espero que esto les haya bendecido. Si Dios nos da vida, estamos el domingo aquí de nuevo y vamos hacia adelante. De Cumbres de Fe en este miércoles, en el amor de Cristo, decimos amén.